Bueno, buenas noches, mi nombre es Mariana Leidy, yo soy médica general y también médica laboral y legal. La invitación que me hicieron hoy es para desarrollar sobre todo temas que tienen que ver con los aspectos médico-legales. En ese sentido vamos a tratar de hacerlo lo más dinámica posible, es una temática que muchas veces cuesta o que por lo menos no es de las más interesantes, así que intentaremos hacerlo lo más llevadero posible. Como decía Conrado, vayan escribiendo las preguntas en el chat, si quedan algunas así muy puntuales que tienen que ver con la ley que estamos discutiendo en el momento, pueden levantar la mano de último y le damos una vuelta. Lo mismo si en algún momento alguno leyó alguna de las leyes y queda alguna duda o algo así en concreto sobre esa temática. Si voy muy rápido me van frenando, pero centralmente... Centralmente la idea es que ustedes se puedan despejar todas las dudas que tengan para que les sirva como insumo para el examen de residencia. Bueno, como primer aspecto tengamos en cuenta la legislación argentina, es aquella que va a legislar sobre todo el territorio de la República Argentina, con todas las personas que viven o se encuentran transitoriamente en el mismo, ¿sí? Va a estar marcada por lo que son los acuerdos internacionales que a partir de pactos se adhiere a nivel de Constitución Nacional y tienen rango constitucional. Después en jerarquía van a seguir el Código Penal y Civil argentino, las leyes nacionales, provinciales, municipales y finalmente los protocolos de intervención. Bueno, como decía, todo esto es lo que va a fundar lo que es el marco legal de la Argentina. Lo importante es tener en cuenta que esto tiene distintos niveles de jerarquía, las leyes entre sí no pueden ser contradictorias y van a ser en un sentido descendente. Sería, por ejemplo, una ley o una norma municipal no puede ser contradictoria con una ley nacional, ni con algo que conste en la Constitución, ni con acuerdos que se hayan pactado. Entonces, tiene un orden jerárquico, pero a su vez no pueden ser contradictorios en sí mismos. Si bien cada una de las provincias tienen relativa autonomía, en este sentido no es que puedan legislar en sentidos encontrados, ¿sí? No pueden ser contrarias entre sí. Todo este marco legal va a ser dinámico y lo otro que es importante es que tiene que ver con los contextos sociales y políticos. Entonces, gran parte de las leyes que hoy vamos a ver son las llamadas leyes del 2010. Tienen que ver con muchos procesos sociales y que como coronación se plasma en la legislación argentina. Como primer ley vamos a desarrollar la de derechos de los pacientes en su relación con los profesionales y las instituciones de salud. En el primer capítulo, por ahí esta es un poco densa, pero es para que más o menos nos ubiquemos. En general, digamos, vamos a encontrar en todas estas leyes como cuestión central que hablamos de los pacientes como sujetos de derechos. Y en función de eso es que se van a plasmar las distintas directrices. En el capítulo 1 vamos a hablar de lo que es el derecho a la asistencia, sin distinción de credo, raza, edad, clase social, al trato digno y respetuoso, justamente respetar cuáles son las creencias del otro, a no faltar a sus, digamos, a sus cuestiones culturales, a la intimidad, la confidencialidad, autonomía de voluntad y revocabilidad. Esto es importante que lo tengan presente en todas y cada una de nuestras prácticas. La autonomía y la voluntad es que el paciente, frente a lo que nosotros le ofrezcamos como tratamientos o posibilidades diagnósticas y demás, pueda negarse. Y para esto no va a requerir de darnos sus fundamentos. Pero por otro lado, en un momento puede revocar esta negativa. Significa que puede después plantear que sí quiere acceder a X estudios, tratamientos o lo que fueren. Tiene derecho a la información sanitaria, significa que nosotros le informemos cuál es su estado de salud, cuáles serían los estudios pertinentes a realizar, cuáles son los posibles pronósticos, los posibles tratamientos, intervenciones y demás, y también tiene derecho a negarse a recibirla. Esto es importante y no solamente pensarlo en el paciente terminal, sino en todos los pacientes. Y derecho a la interconsulta médica pedida como una segunda opinión. Lo que nosotros vamos a llamar el secreto médico compartido es que si bien nosotros ante, digamos, los centrales del secreto médico, por ende no podemos develar aquello que traiga el paciente en una consulta, en un proceso de atención,
podemos quedar librados de lo mismo del secreto médico a partir de una intervención judicial o de que sea el propio paciente el que nos libere del secreto médico o que esto implique un mal para la salud pública. Supongamos, venimos de pasar una pandemia donde más allá de lo que plantease el paciente, se entraba en contradicción en esto del secreto médico compartido, por ejemplo, las medidas de aislamiento, los ausentismos laborales y cómo se informaban. En muchos casos había sanciones sociales, colectivas y demás, entonces entraba en contradicción un poco la ley en ese sentido con las necesidades de estos pacientes. Sin embargo, pesaba lo que es evitar el mal mayor para la salud pública. El capítulo 2 va a hablar de lo que es información médica y qué es lo que se transmite. Es central que la información sea clara, suficiente y adecuada, pero es clara para el paciente, centralmente. Tiene que ser en un vocabulario que el otro comprenda, tiene que ser de una manera no necesariamente precisa de lo técnico, pero sí de algunos tiempos que se pueden esperar, de algunos efectos adversos, molestias, dificultades y demás. Tiene que ser centralmente al paciente, a quien se informe, y en el caso de que éste lo requiera o de que tenga alguna figura legal de tutor, se puede hablar con quien lo acompaña, pero si no es al paciente a quien se le da la información y él autoriza a quién se le va a compartir esa información. El consentimiento informado, pensemos en la declaración voluntaria suficiente efectuada una vez que nosotros le dimos toda la información a la persona. Si nosotros no pudimos darle la información de qué es lo que estamos por realizar, cuál es el sentido, los efectos adversos, cuáles serían los modos alternativos de hacer un tratamiento o un método diagnóstico, el paciente en realidad no está eligiendo. Entonces, nosotros siempre, cuando pensemos en el consentimiento informado, es algo que deberíamos hacerlo continuamente con todos los pacientes, y el espíritu de la ley es que sea así. Desde el momento en que pido un laboratorio, cuál es el sentido de hacerlo, qué es lo que estoy buscando, qué espero encontrar en ese laboratorio, qué conductas me puede modificar, si hubiese estudios alternativos y demás. Es obligatorio, no siempre va a ser por escrito, solamente será por escrito según las normas cuando se trate de intervenciones quirúrgicas, internaciones, sean generales o por salud mental, procedimientos invasivos o que impliquen algún tipo de riesgo. Sin embargo, como da el ejemplo del laboratorio, para cualquier otra cosa deberíamos realizar el consentimiento informado, verbal, no escrito. Tiene la característica de revocabilidad, yo le puedo informar, dar toda esta información al paciente, el paciente acceder y después negarse. Y por otro lado tenemos lo que son las directivas anticipadas. Directivas anticipadas son aquellas donde la persona define algunas prácticas cuando están en la etapa final, en periodo, digamos, ya justamente de tratamientos paliativos, de qué cosas quiere que se hagan, qué prácticas, qué intervenciones y cuáles no. Esto no es solamente verbal, debe ser sentado por escrito, frente a 2 testigos y un escribano. La historia clínica es obligatoria de realizar, tiene que ser ordenada cronológicamente, cada hoja debería ser foliada y completa. Completa significa que deben contar todas las intervenciones que se realizan, las actuaciones. Si el paciente justamente frente a la información que nosotros damos debido a algún estudio se niega, dejar por sentado que el paciente se niega a X práctica. El titular va a ser el paciente, el significado de la historia clínica es del paciente, no nos la quedamos nosotros. Generalmente las instituciones tienen la guarda, pero ante el pedido de la historia clínica debe ser entregada dentro de las 48 horas, eso es por ley. Si no, también tiene el derecho de pedir lo que es el habeas data, que justamente es una acción legal judicial en la cual lo que pide es que se resguarde su documentación y le sea entregada únicamente a la persona. La historia clínica, por otro lado, debe ser integral. Muchas veces en los hospitales, sobre todo cuando tenemos una internación y intervienen diversos servicios, vamos a encontrar que cada servicio escriben algunos por separado. En realidad eso no es lo que corresponde, desde el punto de vista médico-legal, lo que correspondería es que
por orden cronológico, cada intervención sea seguida, digamos, en lo escrito de la siguiente, más allá de cuál sea el servicio que intervenga. No deberían existir historias clínicas múltiples, menos al interior de una única institución. Debe ser inviolable, esto significa que nadie tome conocimiento de la misma, salvo quienes intervienen en el proceso de atención, que son quienes tienen a cargo la guardia y la custodia, y del paciente. Lo otro que es importante es que debe conservarse por 10 años desde la última intervención. Esto realmente lo preguntan en todos los exámenes, así que es desde la última intervención, no es desde que abro la historia clínica, sino desde la última vez que ese paciente se lo vio, tuvimos comunicación telefónica o lo que fuere. En el marco de esta ley, las sanciones que vamos a recibir, más allá de las acciones civiles o penales que pudiese iniciar el paciente, los incumplimientos que tengamos sobre esto, por ejemplo, el no ejercicio del consentimiento informado activo, continuo, sea verbal o de manera escrita, tienen a su vez son penalizados en el marco de las sanciones de la ley 17.132, que es la del ejercicio legal de la medicina, odontología y actividades auxiliares, que vamos a ver un poco más adelante. Esto es importante tenerlo en cuenta porque muchas veces se confunde y se cree que cuando nos inician acciones legales a los profesionales es por una vía. En realidad se puede hacer en el marco del ejercicio en sí mismo, pero también por daños en el campo de lo penal o por daños en el campo de lo civil. Depende qué es lo que se esté demandando, por las 3 vías o solo por una. ¿Hasta ahí alguna pregunta así queda claro? Voy muy rápido, yo para no hacerla tan larga. ¿Se escucha bien? Sí, se escucha bien. Bueno, la ley 25.673 del año 2002 es de la creación del Programa Nacional de Salud Sexual y Reproductiva. Por objetivos, lo que va a tener centralmente en ese momento se plantea como el nivel más alto de la salud sexual y procreación responsable. Pensemos que hoy este paradigma un poco ha cambiado, si bien la ley está por detrás, está en un proceso también de modificación, entre otras cuestiones, con la ley de identidad de género que vamos a ver más adelante y que implica el acceso, qué coberturas y qué derechos nos brinda, la ley de IVE, algunas cosas se han ido modificando, esta ley en ese sentido, si bien ha tenido modificaciones, les quedan algunas todavía por transitar. Se pone como objetivo centralmente disminuir la mortalidad materno-infantil, disminuir la tasa de incidencia de las enfermedades de transmisión sexual, prevenir embarazos no deseados, garantizar el acceso a lo que es información, orientación y prestaciones a partir de lo que empiezan a forjarse en el programa, como los espacios de consejería, y potenciar la participación femenina en la toma de decisiones. Esto, el programa debería instrumentarse, debería llevarse a cabo a partir de un proceso intersectorial entre los ministerios de salud, educación, desarrollo social y medio ambiente, y con un enfoque fuertemente comunitario, donde se va a trabajar con acompañantes pares, procesos más grupales y territoriales, y demás. Es el enfoque, por lo menos, que tiene la ley. ¿Qué es lo que plantea cómo se instrumentaría en lo concreto? Es a partir del diagnóstico temprano de enfermedades de transmisión sexual, cáncer genital y mamario, diagnóstico y tratamiento y rehabilitación. ¿Qué significa en esto? Que tanto a partir de lo que es el programa médico obligatorio y a través de lo que es la superintendencia de seguros de salud, que implicaría todo lo que es el subsector de las obras sociales y de las prepagas, junto con lo que es el sistema de salud público, todos estos deberían ser estudios gratuitos y accesibles para toda la población, y en el caso de detección de alguna de estas enfermedades o patologías, tener acceso a los tratamientos y medios diagnósticos como corresponde. Por otro lado, se plantea la anticoncepción acorde a los usuarios, en función también de la evaluación médica, siempre que no hubiese contraindicaciones, pero que se puedan pensar con cada uno de los usuarios, y pueden ser de tipo reversibles y no reversibles.
el acceso a los controles periódicos. Como decía antes, todo esto pues, debe estar incorporado al programa médico obligatorio y por ende tiene coberturas tanto en las obras sociales como en lo que son las prepagas. Por otro lado, instrumenta lo que es la difusión periódica a partir de capacitaciones, folletería, propaganda y demás. Y los únicos que van a ser excepcionados de ejercer de alguna manera, brindar esta información, pensar la anticoncepción y demás, van a ser las instituciones privadas, pero que además sean de carácter confesional. Las públicas de gestión privada van a estar en el marco de esta ley. Las públicas, digamos, de gestión estatal también van a quedar en el marco de esta ley. Las únicas exceptuadas entonces son las privadas de carácter confesional. Son aquellas que no reciben ningún tipo de subsidio por parte del Estado ni cuyos programas son regulados por el mismo. Dentro de esto no lo tenían en el temario, pero tengamos en cuenta que existe la ley de anticoncepción quirúrgica, la 12.323, que es del 99, habla de la ligadura de trompas y la vasectomía o ligadura de conductos deferentes. Para poder realizarla como toda intervención quirúrgica, volvemos a la primera ley que desarrollamos, necesitamos el consentimiento por escrito de la paciente, se va a hacer por triplicado, uno va a quedarse el paciente, uno lo va a quedar el efector donde se solicita y otro donde se realice concretamente la intervención. Como hablamos con la primera ley, siempre el consentimiento tiene que ser previa información y asesoramiento de un equipo interdisciplinario. Esto va a facultar a los profesionales e instituciones a realizar dichas técnicas, pero sí o sí con el consentimiento. Ley 26.061, es de protección integral de los derechos de las niñas, niños y adolescentes. Esta ley va a tener por objetivo, de vuelta, pensemos siempre, con todas las modificaciones que ha habido y demás, más después del 2010, en que los niños son sujetos de derecho y va a tener como principios rectores centrales lo que es la autonomía progresiva, por un lado, y por el otro el derecho de ellos de ser escuchados y emitir opinión, y por otro lado nuestra obligación de escucharlos y que tengamos en cuenta cuál es su opinión. El objetivo va a ser la protección integral de los derechos de los niños, niñas y adolescentes, entendidos por todos aquellos sujetos menores de 18 años. Va a cumplimentarse para todo el territorio argentino, sean nacidos o no, estén en tránsito o no, tengan nacionalidad o no, todos aquellos menores de 18 que se encuentren acá. Su objetivo es garantizar el ejercicio y el disfrute pleno y efectivo permanente de los derechos, es asegurar el principio del interés superior del niño, a ser oídos y atendidos. Lo del derecho superior del niño lo vamos a ver acá y lo vamos a ver en otras leyes, tiene que ver con que si esto entrase en contradicción con algún derecho de un adulto, va a pesar siempre más el derecho del niño. Supongamos, padres que piden ver a sus hijos, si bien la ley va a ampararlo de alguna manera, si en esto el niño opinase y puede expresar de que no quiere ver a sus padres, en ese caso pesa más el derecho al niño. Esto sobre todo les va a pasar a aquellos que trabajen con niños en las especialidades, en el campo de salud mental o que estén más ligados a trabajos territoriales. Es una ley obligatoria de orden público y es irrenunciable. Ningún menor puede elegir renunciar a estos derechos. Sí, por ahí podemos renunciar a derechos civiles, pero no en este caso. Es interdependiente, porque esto significa que va a ser interministerial la obligación de poder sostenerla, pero además con distintos niveles de jerarquía a nivel estatal. Es indivisible e intransigible. ¿Qué significa esto del interés superior del niño? Es la máxima satisfacción integral y simultánea de los derechos y garantías. Derechos es aquello a lo que el niño tiene derecho, el niño, la niña o el adolescente tiene derecho a acceder, y garantías son las que le tiene que brindar el Estado. Son sujetos de derecho, tienen derecho a ser oídos y a dar su opinión. En las consultas médicas esto es así, debe ser explicitado en la historia clínica, es parte también de las intervenciones que vamos a hacer cuando tengamos una consulta que involucre a menores.
Vamos a evaluar la edad, el grado de madurez, la capacidad de discernimiento y demás condiciones personales, tanto para pensar el lugar que le damos a la demanda que traiga o a lo que plantee, como también poder pensar en el marco de lo legal, en qué intervenciones necesita ser acompañado por un referente afectivo, por un tutor, por alguno de sus padres, o en qué casos puede ser totalmente autónomo. Debe producirse un equilibrio entre los derechos y las garantías, y su centro de vida, vamos a ver que es donde transcurre la mayor parte de su existencia. ¿Esto qué significa? Que la ley va a tener como espíritu centralmente mantenerlo en este centro de vida, aunque en algunos casos implique retirarlo a lo mejor de su familia biológica, tratar de sostener lo que son sus vínculos, por ejemplo, con clubes, escuelas, donde desarrolla la mayor parte de sus actividades o pasa su tiempo. Las políticas públicas van a tener como lineamientos el fortalecimiento de la familia, la descentralización de organismos. Vamos a tener a nivel nacional una dirección nacional de lo que es la niñez, infancia, adolescencia y familia. Vamos a tener a nivel provincial la dirección provincial de niñas, niños y adolescentes, y en el caso de Rosario lo que se llaman los equipos locales. A su vez va a estar lo que es el Consejo Federal, que también es a nivel nacional, con representantes de cada una de las unidades provinciales, y entre todos esos van a dictaminar las políticas públicas cuyos ejes son el fortalecimiento de las familias, entendiendo que todo lo que sean las condiciones sociales, económicas, de creencias, salud mental o lo que fueren, no alcanzan para excluir a un niño de su familia, sino que hay que darse todas las estrategias a partir de programas de apoyo, fortalecimiento, inclusive de ayuda económica, para que esa familia pueda contener al menor. Descentralización, como decía, del organismo, justamente en un intento de achicar la burocracia, por un lado, de los trámites, pero también de poder hacer un seguimiento más efectivo de las intervenciones y estar más atento a lo que son los medios socioculturales, económicos y demás. Proveer la conformación de organismos y organizaciones para garantizar la defensa y protección. En esto también en paralelo van a estar todos los defensores, ¿sí? Nosotros tenemos en Rosario lo que es la Defensoría de Niñas, Niños y Adolescentes, que si bien es una figura estatal, viene a funcionar como un vedor justamente de la Dirección Provincial de Niños, Niñas y Adolescentes. Tiene un lugar más de acompañar a las infancias y de poder, si se quiere, supervisar de alguna manera e interceder entre algunas situaciones donde estén implicadas la dirección provincial, los equipos locales, algunas instituciones. Pueden verlo, por ejemplo, actuar en intervenciones, en internaciones compulsivas de menores. Otra de las líneas va a ser la responsabilidad del Estado de establecer, controlar y garantizar que se lleve adelante la ley con todo lo que implica su instrumentación y sus pasos concretos en la práctica, las intervenciones en cada una en particular, y tiene una asignación privilegiada de recursos. Esto es, dentro de lo que es la partida nacional, debería todo lo que es la estructura que trabaja con infancias tener una partida dineraria, presupuestaria, para mantener programas, para generar las instituciones, capacitar su personal, hacer campañas de difusión y demás, privilegiada en tanto se piensa todo lo que es el presupuesto nacional para todos los ministerios y secretarías. Bueno, principios, derechos y garantías. Nada, tengan en cuenta centralmente en nuestro marco, si bien se las escribió a todos, qué significa el derecho a la salud en el marco de esta ley. Es a garantizar el acceso no solamente geográfico, el acceso tiene que ver justamente con todo lo cultural, el lenguaje, las formas en que son alojados estos niños en el sistema de salud, programas que puedan ahí fortalecer y acompañar a las familias, las campañas de difusión que vamos a hacer, ¿sí?, para que puedan acceder a la consulta, y la atención prioritaria frente a la demanda, tanto espontánea como programada. Los miembros de los establecimientos educativos y de salud, públicos o privados, y todo agente o funcionario público,
todos los que trabajamos en el sistema de salud somos agentes o funcionarios públicos, que tuvieran conocimiento de la vulneración de derechos de las niñas, niños o adolescentes, deberá comunicar dicha circunstancia ante la Autoridad Administrativa de Protección de Derechos en el ámbito local. Esta unidad administrativa va a ser justamente la Dirección Provincial de Niños, Niñas y Adolescentes. Tengan en cuenta que acá habla cuando el hecho está consumado, cuando hay una vulneración concreta de derechos y no cuando hay una potencial. Digo, esto si bien cabe la sanción, no en el caso de las potenciales, donde sí tenemos que dar lugar a otro tipo de intervenciones. Y esto va a dar lugar a apercibimientos, tanto sea por omisión o por no realizar lo que tenemos que hacer. El sistema de protección integral es el que va a actuar centralmente cuando lo que hay es un riesgo de que los derechos de los niños sean vulnerados, y entonces el Estado, como garante de los mismos, tiene que desplegar una serie de estrategias que le permitan de alguna manera garantizar los derechos que hasta el momento no han llegado a ser vulnerados, pero que corrieron riesgo, reparar en el caso de que se hayan infligido daños, y por otro lado, poder reparar todas las consecuencias que hubiesen cursado a partir de lo mismo. Las mismas van a tener un cese en tanto cambien las condiciones en las que se encuentran los menores. Puede ser tanto para un menor como puede ser de forma colectiva también, colectiva en el sentido sobre todo como se trata de hermanos, cuando puede ser también sobre un hermano en particular. Las medidas excepcionales las vamos a tomar directamente cuando se halle el hecho consumado, como decía antes, de la vulneración de derechos. Y en esto va a actuar la Dirección Provincial de Niños, Niñas y Adolescentes. En el caso anterior, lo que va a actuar es el equipo local. El objetivo en este caso es no solo la conservación, porque se supone que el daño ya ha sido realizado, sino que es la recuperación del ejercicio y goce de los derechos vulnerados y la reparación de todas sus consecuencias. Va a ser limitada en el tiempo, en tanto de que se va a tomar una intervención, supongamos la exclusión del menor del hogar, pero en algún momento eso tiene que dar lugar a un cauce en el campo de lo judicial que habilite la adopción o la inclusión en otro centro de vida. Puede incluir la permanencia en ámbitos familiares alternativos, que es lo que conocemos nosotros muchas veces como la familia ampliada. La familia ampliada no siempre está dado por lazo de consanguinidad, sino que también pueden ser aquellos que se planteen como referentes afectivos, si se va a tratar de que estén inmersos en el mismo territorio, por una cuestión, como hablábamos al principio, de que el centro de vida del niño, del menor, no sea alterado. De forma excepcional, se va a pensar en lo que son las convivencias alternativas, que sería la institucionalización del menor. Con posterior, si hay un fallo del juez afirmativo, pasa a adopción, pero para eso tiene que haber todo un proceso, no es lineal. Entonces, cuando nosotros vemos, estamos en una consulta, estamos en el medio hospitalario, en primer nivel de atención, lo que fuera un niño potencialmente por algo que vemos en el orden de lo vincular, con el examen físico, lo que fuere, que nos llama la atención, si vemos que hay un daño potencial, si puede incurrirse en algún momento a que se esté violando alguno de sus derechos, sería el contacto con el equipo local. El equipo local va ahí a trabajar la situación junto con las instituciones que trabajan con ese menor y con la familia, tratando de potenciar la familia y acompañarla para agotar todas las instancias posibles de que siga alojado en la familia. Si los derechos ya son vulnerados, en ese caso apelamos directamente a la Dirección Provincial, que es la autoridad pertinente. La Dirección Provincial tomará las actuaciones pertinentes y notifica al juez, y el juez después seguirá, establecidos ciertos plazos, cuál es la decisión que se toma con este menor. Si va con la familia ampliada, como dijimos, familiares alternativos, referentes afectivos, o si pasa lo que es la vía judicial de adopción. La Defensoría en esto va a estar velando por todo ese proceso, va a estar de alguna manera ahí evaluando que se cumplimenten todos los pasos que corresponden y que el menor sea centralmente escuchado.
que se esté ejerciendo su derecho a ser escuchado y nuestra obligación de darle lugar a su opinión. Derecho de la identidad de género de las personas. Esto es lo que le decía de las leyes que vienen más de la ola de las leyes del 2010. Es la ley número 26.743. Tengamos en cuenta que identidad de género es toda vivencia interna e individual del género tal como cada una de las personas las percibe, más allá de las apariencias, más allá de lo que a nosotros nos parezca, de su forma de vestir, su fenotipo y demás. No requiere modificación del DNI y no debe modificar su apariencia para solicitarnos ser llamados de X manera. Eso también se pregunta frecuentemente, ¿no? Sí, El DNI. ahí igual les pongo esto porque aparecen muchas dudas y seguramente les encaren las preguntas de cuáles son las modificaciones que se hacen en las actas de nacimiento, cuáles se hacen en el DNI, qué pasa con la persona si tiene antecedentes penales. Porque en su momento, cuando se estaba discutiendo la ley, se habla de que muchas personas iban a cambiar su género o su identidad por el hecho de evadir la justicia penal y quedar sin antecedentes. Bueno, eso no puede suceder porque el número de documentos se va a sostener y todo lo que es su historial judicial sigue en pie. Los derechos de las personas contemplados en estas leyes son el derecho al reconocimiento de su identidad de género, como dijimos, tal como se percibe, más allá de que realice o no cambios en su cuerpo, o en su forma de vestir, de hablar y demás. El libre desarrollo de la persona, para esto no va a requerir autorización judicial, solamente un consentimiento informado en cuanto a todo lo que sean terapéuticas, tratamientos, seguimientos, interconsultas. A ser tratado de acuerdo con su identidad en función de cómo la defina. Todas las prestaciones son incluidas en el programa médico obligatorio. Esto es importante para quienes trabajan en el medio privado. No es que estas leyes alcanzan solo al sector de lo público. Estas leyes están contempladas y regidas en el subsector de las prepagas y de lo que son las obras sociales a través de lo que es la Superintendencia de Seguros de la Salud. Entonces, todo, por ejemplo, lo que son tratamientos hormonales, tienen que ser accesibles y gratuitos tanto en el sistema público como en el privado y en el de la seguridad social. Los requisitos que se van a plantear es que si es un mayor de edad, tiene que presentar una solicitud por escrito en el Registro Nacional de la Persona, donde conste cómo quiere ser llamado. A partir de esto se va a dar curso al pedido, se va a hacer la rectificación de la partida de nacimiento, y su nuevo DNI, pero conservando el número. ¿Qué significa la rectificación de la partida de nacimiento? Que va a figurar con el género en realidad, no asignado con los nombres, pero por otro lado no tiene que constar en ninguno de estos dos, ni en la partida ni en el DNI, que la persona realizó el trámite, ¿sí? Si buscamos una partida como cualquier otra donde no consta ningún detalle, la otra, la original, va a quedar archivada. Solo se va a poder acceder a lo que quedó archivado en el registro civil, sería la partida original, y al DNI original, en tanto lo solicite el titular o orden judicial mediante. En el caso de que se trate de menores de edad, siempre todo lo que vamos a tramitar va a ser a través de los representantes legales, pero siempre con la expresa voluntad del menor. Y en esto vamos a volver a lo que son las leyes anteriores, donde hablamos de la autonomía progresiva y para algunas prestaciones, a partir de los 16 años, la plena voluntad, del pleno derecho a ejercerlo. Si hubiese un conflicto entre el menor de edad y sus representantes legales, el juez lo que va a definir son lo que se llaman los apoyos. Los apoyos van a ser quienes, de alguna manera, escuchando a este menor, que desea realizar algún tratamiento o su cambio de identidad, van a acompañar la definición sin tomar lugar por él y tampoco toman la figura legal de tutores legales, son apoyos. Los trámites, como decíamos, es la solicitud por escrito con el nombre de pila elegido, se va a hacer en una oficina pública que va a notificar al registro civil. A partir de la autorización del mismo, se va a notificar a la persona de que se dio curso a su pedido y se va a emitir la nueva partida y el DNI sin que conste modificación alguna.
El trámite es gratuito, es personal, no requiere asesoramiento, es bastante simple en general y ágil. No altera los derechos ni las obligaciones de las personas, que es lo que les decía antes. Si hubiese antecedentes penales, la persona no es que por el cambio de género deja de tenerlos, sino que sigue constando lo mismo que, por ejemplo, todo lo que son los deudores alimenticios morosos siguen constando como tales, por ejemplo. Solo puede ser nuevamente modificado con autorización judicial. En este caso, ¿por qué? Pues la ley también ahí se plantea de alguna manera que deben intervenir en todo este proceso sin obstaculizar, sino acompañando lo que son equipos interdisciplinarios. Si de pronto alguien quiere hacer el cambio de género y después lo quiere volver a cambiar, bueno, es para pensar qué es lo que está pasando de alguna manera y que esto va a requerir de cierto proceso y evaluación desde una mirada más especializada. No se puede acceder a la documentación original salvo que el titular así lo solicite o que mediare una orden judicial, como habíamos dicho, y tengamos en cuenta que en cuanto a todo lo que son antecedentes penales va a ser notificado lo que es el Registro Nacional de Reincidencia y la Secretaría Electoral para modificar los padrones en los que va a figurar la persona en el caso de las elecciones. Les dejé por si a alguno le interesa los contactos de interés. Está la Secretaría de Diversidad a nivel municipal, trabajan tanto con personas que se quieran acercar a la misma, como también por equipos que quieran trabajar a lo mejor como acompañar una situación. Atención a salud trans, me faltó la S, tienen tanto espacio en el CEMAR, en el Hospital Roque Sáenz Peña y en el Hospital Alberdi. Y después está la Secretaría Provincial en Italia y 9 de Julio, que se ha dedicado el último tiempo más que nada a trabajar en lo que es capacitaciones de equipos, pero no en el acompañamiento y seguimiento puntual de algunas situaciones particulares. Ley 26.485 fue modificada en el 2019, es la de protección integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en el ámbito en que desarrollan sus relaciones interpersonales. Si bien ahí tienen bien la definición como la plantea la ley, es central que siempre que hablemos de perspectiva de género y que nos paremos en esta ley, pensemos que la directriz, lo que va a usar como lineamiento básico, es entender que las diferencias sexuales son biológicas, son de alguna manera elemento para el ejercicio del poder desigual entre dos personas, más allá del vínculo que tengan, ¿sí? Entonces va a ser la violencia contra todas las mujeres, pero también esto de alguna manera viene modificándose a partir de lo que es identidad de género, y no es mujeres en el orden biológico, sino aquellas que se identifican con el género femenino. Sean conductas, acción o omisión que de manera directa o indirecta, tanto en el ámbito público como en el privado, basada en una relación desigual de poder, afecte su vida, su libertad, la dignidad, integridad física, psicológica, sexual, económico, patrimonial, así como la seguridad personal. Quedan comprendidas las perpetradas también por el Estado, por sus agentes, ahí entramos nosotros. Se considera violencia indirecta toda conducta, acción u omisión, disposición, criterio o práctica discriminatoria que ponga a las mujeres en desventaja con respecto al varón. Eso sobre todo lo vamos a ver en el ámbito deportivo, en el ámbito laboral. Pero de vuelta, piensen que esta ley, si bien habla de las mujeres desde el punto de vista biológico, esto de alguna manera empieza hoy a tomarse, sobre todo en el ámbito de lo judicial, más desde la perspectiva de géneros, como todo aquello que se identifica con lo femenino, digamos, no necesariamente mujer biológicamente hablando. Muchas de las preguntas encaran esto, las diferencias entre tipos y modos de violencia. Eso es importante que lo maneje y vamos a ver algunos ejemplos cortitos. Tipos de violencia vendría a ser sobre qué aspecto, de alguna manera, digamos, sobre qué aspecto de la mujer se ocasiona el daño. Entonces, puede ser violencia física, psicológica, sexual, económica y patrimonial o política. Mientras que los modos tienen que ver con el ámbito, no por lo físico en sí mismo, sino como el ámbito entendido como el territorio, digamos, donde se realice. Puede ser doméstica,
no es la casa en sí, sino es el ámbito familiar. Ahora vemos un ejemplo institucional en el caso de que el Estado o alguno de sus agentes sea quien la realice. Laboral, contra la libertad reproductiva, también ese nos compete a nosotros los profesionales de la salud, obstétrica. Mediática, cómo se ha trabajado en los medios, y el acoso callejero o en el espacio público. Son las dos figuras, lo pueden encontrar de las dos maneras en la ley. Entonces, por ejemplo, una mujer que sufre violencia de tipo física en el ámbito doméstico significa que la violencia física le está ejerciendo a alguien de su medio familiar. Si la mujer es la empleada doméstica, lo pongo así para que entendamos, el tipo de violencia es física, pero el modo es laboral, porque en realidad es en función de su trabajo y no en su centro vital ejercido por alguien de su familia, ¿sí? Y también cuando hablamos de doméstica, tener en cuenta que el vínculo puede ser actual o pasado, puede ser una pareja actual, puede realizarse violencia sexual, por ejemplo, como fue el caso del actor de Johnny Depp con su mujer, que ahí hablaban de violencia sexual en el ámbito de lo doméstico cuando eran marido y mujer, ¿sí? Entonces puede ser actual como puede ser una expareja, por ejemplo. Pero esto de los tipos y modos, darle bolilla y viene a la definición qué es lo que se entiende esto por violencia. La ley, por otro lado, va a decir, bueno, para poder proteger a la mujer, para que pueda desarrollarse libremente, para poder acompañarlo, tiene que haber ejercicio de políticas públicas, y para esto no alcanza con una secretaría, con una dirección, sino que va a tener que ser, igual que con el caso de las infancias, una política pública interministerial, en la que van a actuar el Ministerio de Educación, con todas las herramientas que tiene en lo que es formación y difusión, entre otros, estar atentos, por ejemplo, ESI viene de la mano de educación, desarrollo social con todos los planes de fortalecimiento, a partir desde los talleres, economía social en el caso de la Municipalidad de Rosario y demás, defensa de la nación, que tiene que ver con las Fuerzas Armadas y cómo se trabaja al interior de las mismas, tanto con su personal, en el caso, por personal en sí, pero también con el trato de la población general, trabajo, empleo y seguridad social, con planes de inclusión, regulación de lo que son las tareas, los sueldos y demás, justicia, seguridad y derechos humanos. Acá, por ejemplo, la Policía de Santa Fe tiene trabajo al interior de lo que es la fuerza policial entre el personal masculino y femenino, pero a su vez tiene cómo trabajar frente a situaciones de violencia en los distintos ámbitos. Jefatura de gabinete, y en salud, en el caso particular, nos vamos a basar en las herramientas que plantea el Ministerio de Salud a nivel nacional, que son los protocolos de intervención frente a situaciones de violencia en sus distintos tipos y modos, servicios y programas que deberían apuntar al diagnóstico precoz, a la promoción y al tratamiento rápido. Debería llevar adelante el registro de todas estas situaciones y además a partir del mismo poder pensar distintas estrategias, políticas públicas, programas y demás. Asistencia especializada, que son los equipos interdisciplinarios, que una vez que la mujer ha sufrido violencia y que esto ha llegado de alguna manera a los equipos de salud, puedan empezar a acompañar todo su tránsito por estos distintos estamentos del Estado, para poder acceder a todo lo que son los beneficios en un intento de restitución del daño causado. En ese sentido, el paradigma es el mismo que la ley que va a proteger a niños, niñas y adolescentes, donde hablamos primero de protección, de evitar la vulneración de derechos, y si estos han sido vulnerados, la restitución de los mismos y tratar de reparar todos los daños causados. La Superintendencia de Seguro de la Salud también está incluida a través del programa médico obligatorio, pero también de la obligación que nos compete en cuanto a profesionales de la salud al no ejercicio de la violencia sobre las mujeres. Y la formación continua, para lo cual el Estado debería contar con recursos económicos
para la capacitación de los distintos equipos y a niveles ministeriales. La ley Micaela sería eso. La ley Micaela es una, en realidad habla de que todo el personal a nivel de todos los estamentos públicos, el judicial, policial, la universidad, todos, deberíamos tener formación continua, permanente en lo que es tanto el marco legal actuante, como también en cómo intervenir, cuáles son los recursos locales, qué cosas hacer y dejar de hacer, cómo acompañar y demás. De todas maneras, la ley Micaela, si bien está, digamos, plasmada en los papeles, está instrumentada, no es lo que más presupuesto tiene, pese a que en el discurso se dice que también es prioritario, igual que lo que es niñez. Para esto, que el Estado, por otro lado, que dice, bueno, así como teníamos la Defensoría de los Niños, Niñas y Adolescentes, que van de alguna manera a velar por todos los procesos, van a hacer el seguimiento y la evaluación de las intervenciones, vamos a crear el Observatorio de Violencia contra las Mujeres. Como su nombre lo dice, es bien observatorio, ¿sí? No va a intervenir en los procesos de atención, no va a intervenir de ninguna manera en procesos de judicialización, en las medidas que se tomen, en las estrategias. Pero sí va a estar mirando, va a estar observando y va a intentar, a partir de un registro unificado, pensar estrategias que vayan acordes al espíritu de esto. Entonces va a pensar el desglose territorial, dónde ocurre generalmente violencia de género, en qué edades se da, quién es el perpetrador, y en función de esto ir pensando campañas publicitarias, ir pensando, pero siempre desde un lugar de observador y no de interventor en las políticas públicas en sí mismas. El artículo 18 y el artículo 24E se los marqué ahí como importantes porque son justamente los dos artículos que nos incluyen a nosotros de manera específica. ¿Sí? Es el que habla de que todos aquellos que nos desempeñemos en servicios asistenciales, entre otros el de salud, sea tanto del marco de lo público o de lo privado, siempre que tomásemos noticia de alguna situación de violencia, sea consumado o potencial el daño, estamos obligados a formular las denuncias. Se constituya o no como delito. Sería después viene la carátula que vaya a poner el defensor que actúe de oficio o el juez, pero nosotros ante tomar conocimiento de una situación de vulneración de derechos, en el caso de los niños y en el caso de las mujeres, deberíamos actuar de oficio. Esto de alguna manera es una de las últimas modificaciones porque justamente viene a poner en tensión esto de lo que es del ámbito de lo privado y el ámbito de lo público y de dónde intervenimos nosotros, ¿sí? De poder pensar que como agentes justamente no podemos ser meros observadores cuando tomamos noticias de esto, y que la violencia de género, al quedar muchas veces, por la incidencia que tiene, ligada al medio intrafamiliar, al medio, digamos, más de lo privado, ha implicado la alta tasa de mortalidad que viene sucediendo y de sostenerse en el tiempo. Entonces, bueno, uno debería actuar de oficio directamente. Ahí también les puse, esto no creo que se lo tomen, pero les va a servir para todos aquellos que trabajen en contexto de residencia o fuera de la misma, en guardias, con servicios que reciban demanda espontánea. Muchas veces este protocolo se puede usar para eso, pero pensemos que en los consultorios también nos llegan a veces mujeres que relatan haber sido víctimas de violencia sexual. Bueno, qué hacer frente a esa situación y algunas pautas mínimas de qué medidas tomar, qué serología solicitar, qué estudios, qué tipo de tratamientos proponer. Nosotros no vamos a hacer, salvo que alguno se especialice en medicina legal, justamente, no van a hacer la toma de muestras de valoración legal en sí mismo, ni van a hacer el seguimiento y contención de vuelta desde el punto de vista legal, aunque sí pueden ser parte del equipo interdisciplinario que acompaña el proceso de atención. Recuerden que sea en una guardia, sea en un consultorio, lo que fuere, la persona, el asesoramiento que le vamos a dar es que todo lo que es ropa interior, lo que haya tenido puesto en el momento del hecho, lo guarde en bolsas de papel, no en bolsas de plástico, ¿sí? Eso es importante para que las prendas no se humedezcan
en la humedad que se genera, no generen justamente hongos, no altere la muestra y sea viable para poder procesar, sobre todo material genético. Bueno, ahí les puse teléfonos. Lo que es el 144 y el 0800, recuerden que son teléfonos nacionales, entonces a la mujer solo le van a prestar asistencia, si se quiere, en el sentido de escuchar y de alguna manera ordenar algunos procesos, pero nada más. Después, lo que es el teléfono verde local, sea el celular o el fijo, sí van a hacer un acompañamiento más personalizado justamente de la mujer y poder plantear estrategias concretas para potenciar su desarrollo, ver si necesita ser alojada en algún lugar en tránsito, si hay niños en el medio, si requiere de algún apoyo económico, social o lo que fuere. Entonces, ante la recepción de alguna de estas situaciones, la recomendación siempre es contactarse con lo que son los teléfonos locales. Si van a acompañar a estas mujeres en el proceso, sea de denuncia, que la mujer tiene ahí que definirlo, si hay vulneración de derechos, no se hace más en las comisarías, sino en los centros de denuncia territoriales, ahí también les pongo las direcciones y los teléfonos. No existe más esto de tomar, justamente porque se veía que era la policía, una gran parte que volvía a victimizar, pero además que de alguna manera se iban perdiendo las denuncias, entonces se corrió y lo toman los centros de denuncia territorial, o el Ministerio Público de la Acusación, y si no la guardia que existe en tribunales. La ley 17.132 es del año 1967, es del ejercicio de la medicina, odontología y actividades de colaboración. Ejercicio de la medicina va a ser anunciar, prescribir, indicar o aplicar cualquier procedimiento directo o indirecto en el uso de diagnósticos, pronósticos y o tratamiento de las enfermedades de las personas, o la recuperación, conservación y preservación de la salud de las mismas. A partir de esta definición podemos ver que en realidad el ejercicio de la medicina, como está planteado, no se limita a los médicos, sino, por ejemplo, contempla fonoaudiología, kinesiología, otras áreas que también son del campo de la salud, y por ende, cuando nosotros leamos leyes, cuando hable de medicina o de ciencias médicas o de los médicos, no se refiere específicamente al médico como hoy nosotros lo conocemos. Tanto aquel que realice asesoramiento público-privado de las pericias que se practiquen en profesionales están comprendidos en el artículo 3. Bien, la Secretaría, en función de quienes ejercen la medicina, la Secretaría de Salud Pública va a ejercer ciertas normativas, va a dictar normativas para regular estas prácticas. ¿Por qué requiere de regular estas prácticas? Entre otras cuestiones, para no entrar en contradicción con lo que es el Código Penal, pero por otro lado, para velar por los derechos de los pacientes, y a su vez también porque empieza una disputa de quiénes son los titulares, de quiénes tienen los títulos habilitantes y quiénes no. Entonces, entre otras normativas, va a plantear que las personas deben exhibir el diploma, certificado o constancia de matrícula. Esto, si ustedes van a hacer un recetario con su nombre, tiene que tener como mínimo estos datos. Si van a trabajar en una institución, esa institución como mínimo debe exhibir estos datos de cada uno de los profesionales que lo tenga, y en sus sellos deben, como mínimo, figurar también estos datos. Las personas pueden ser inhabilitadas por enfermedad invalidante. Esto va a cesar una vez que sea retrotraído el estado de la persona, o bueno, con el fallecimiento, que se proceda al anulamiento final de la matrícula. Mientras tanto, lo que se hace es una suspensión. Si la causa que producía la invalidez cesó porque realizó tratamiento o lo que fuere, puede solicitar la rehabilitación. Todo eso es mediante trámites legales, que en nuestro caso serían a través del colegio. Esto, para que lo tengan en cuenta, no en todas las jurisdicciones los colegios tienen los mismos roles. Las instituciones y locales, para la Secretaría Pública, para que sean habilitados, tienen que, por un lado, primero recibir una inspección, ver que cuentan con todos los requisitos que corresponden, y cada tanto recibir controles periódicos.
Como decíamos antes, tienen que exhibir el diploma certificado habilitante de cada uno de los profesionales que allí ejerzan, y en un lugar visible tener el nombre, apellido, la matrícula profesional y la profesión de cada uno de los que se encuentran ejerciendo. Las propagandas, sean por el medio que sea, televisivo, gráfico, lo que fuere, tienen que constar nombre y apellido, profesión, título, especialidad o cargo, el domicilio, teléfono. Pueden constar los días y horarios de atención. Lo que nunca puede figurar son los aranceles que se vayan a cobrar o si son consultas gratuitas, salvo que habláramos de alguna ONG en el contexto de algún programa que va a estar alojado por alguna ley en particular. En el territorio de la Nación Argentina, ¿quiénes pueden ejercer? Todos aquellos que se graduaron de las universidades nacionales, que tengan el título de médicos, médicos cirujanos o doctor en medicina y que hayan sido matriculados tanto por el colegio como después avalados por el ministerio. Egresados de universidades nacionales o universidades privadas, pero que hayan validado el título. Extranjeros. Tienen que haber revalidado en una universidad nacional el título. Puede ser, si no, que estén acá por algún tratado internacional. En ese caso, supongamos algún lugar en conflicto, en guerra, nosotros alojamos extranjeros y demás. En ese caso, mediante el pacto que se establece, pueden estar ejerciendo. Que sea alguien de prestigio internacional en tránsito, pero solo va a poder ejercer para lo que fue convocado. Cuando viene un doctor en X campo, de especialidad X, a un congreso, por ejemplo, va a venir solo en el campo, que es su especialidad, puede hacer ciertas consultas profesionales, no en el ámbito de lo privado, sino de lo académico, pero siempre desde su especificidad. Puede ser alguien convocado para investigar, asesorar, docencia o consulta exclusiva por un acto en particular. Por ejemplo, en el ámbito de lo legal, se puede convocar a algún especialista en el caso de muertes dudosas y causa violenta que hayan recibido tortura y por ahí se espera un especialista extranjero en intervención. Va a venir para esa autopsia en particular a intervenir y nada más. Convocado por algún matriculado local, pero no para el ejercicio, digamos, del consultorio privado. Refugiados acreditados como tal, pero que tengan domicilio en la Argentina y como médicos refugiados desde su ingreso al país. Si son refugiados en un momento, pero no ingresan como calidad de médicos, no pueden después empezar a ejercer, salvo que revaliden en una universidad nacional o que estén enmarcados en un tratado internacional. Esto, quienes vayan a ejercer en otros países, tengan en cuenta que es la legislación local, puede variar en otros lugares. ¿Esta ley de qué va a hablar? De la incompatibilidad de ejercer y de ser propietario técnico, jerárquico, sería de tener algún interés particular en desarrollar cierta ciencia técnica o algún producto. Y tampoco es compatible hacer el ejercicio en un lugar donde uno está asociado con otros. ¿Cuáles son las obligaciones que nos marca la ley? De prestar colaboración ante el pedido de salud pública. Esto, por ejemplo, pasó con el COVID, ya que tenemos ahí la pandemia cerca, donde muchos de los servicios se suspendían vacaciones a residentes, a lo mejor, no sé, de traumatología, estaban en los servicios de guardia, para pensar alguna cosa. Ante la solicitud del Ministerio de Salud, se tiene que prestar colaboración en casos de catástrofes naturales, pandemias y demás. Es nuestra obligación asistir a los enfermos, no podemos negar a asistir a alguien, salvo que apareciese otro profesional, pero que toma el cargo, digamos, se hace cargo de la situación concretamente, no es en media hora llega, sino cuando está en el momento. A respetar la voluntad del paciente y su revocabilidad ante la negativa, a promover la internación en casos de riesgos en salud mental. Tenemos que también ir viendo cómo son las disposiciones vigentes en prescripción de fármacos. Acuérdense que los psicofármacos, algunos son con receta archivada, otros por triplicados. Bueno,
En ese caso, los formularios los retiramos los recetarios del colegio médico con el sello de cada uno, eso es por cada profesional. Extender el certificado de defunción siempre que lo hubiésemos asistido a la persona y controlar las indicaciones que le damos a los auxiliares. Si un auxiliar, si nosotros indicamos una dosis de 6 centímetros, de 0,5 de adrenalina, nebulizada con 3 centímetros de suero, y el enfermero o la enfermera le puso 2 centímetros de adrenalina en 1 centímetro de suero, la responsabilidad va a ser nuestra por no estar controlando la práctica. No va a caber responsabilidad sobre, en este caso, el personal de enfermería. ¿Qué es lo que tenemos prohibido? Que esto también se va a ver después reflejado en el Código Penal, por lo que decíamos que no pueden entrar en contradicción, tienen que ser coherentes, pero además tienen rangos distintos. Anunciar o prometer curación, no importa por qué medio se le plantee. Anunciar o prometer preservación de la salud, que si hace tal o cual cosa no le va a pasar nada, no va a desarrollar una hipertensión, una diabetes, una patología oncológica. Tampoco podemos hablar de procedimientos secretos o misteriosos o aplicar alguno que no haya sido autorizado, como pasó con el cloro, ¿cómo era? El hidróxido. El hidróxido de cloro, por ejemplo. Usar técnicas que no sean reconocidas por la academia. Pensar en efectos infalibles, presentárselos al paciente como que si hace tal o cual cosa, toma tal medicación, va a tener efectos infalibles. Aplicar agentes inocuos atribuyéndoles acción efectiva. Por eso cuando hacen los estudios randomizados, cuando estamos en un proceso de investigación y hay un grupo que se le va a hacer en los comparativos, se le va a entregar placebo, a los pacientes se les va a dar para que firmen en el consentimiento informado justamente que un grupo va a ser placebo y otro grupo va a recibir un tratamiento. Pero nunca podríamos entregarle placebo diciendo que tiene X función. Anunciar especialidades que no sean reconocidas o para las cuales no estamos habilitados. Presentar especialidades, no acreditadas. Publicar datos falsos en cuanto a investigaciones que no existan o que hayan sido modificadas. Publicar en medios que no sean los medios académicos, los de la medicina, publicar cartas de agradecimiento de pacientes porque esto se va a entender como una forma de propaganda, vender productos a los pacientes, no podemos tener en el propio consultorio cremas de elaboración artesanal ni fármacos si somos dueños de un laboratorio, digamos, eso no podemos en el ejercicio de nuestro lugar como médicos vender productos. Ejercer padeciendo enfermedades infectocontagiosas, intervenciones que dañen la capacidad de engendrar, esto también está penado por el Código Penal, participar honorarios o beneficiarse, esto es que a partir de X cuestión que no tenga que ver con el acto médico en sí mismo, percibir algún tipo de honorario. Y delegar responsabilidad en el personal auxiliar, que era el ejemplo de una dosis mal implementada, la responsabilidad sigue siendo nuestra. Dentro de esta ley está el certificado médico, recuerden que es una constancia por escrito, nunca es verbal el certificado médico, y lo que viene de alguna manera a plasmar es la asistencia, examen o reconocimiento que se realizó del paciente, un diagnóstico, si se indicó no reposo, tratamiento o qué fue. Como la relación es contractual entre el médico y el paciente, genera un deber profesional. ¿Esto qué significa? Que es un deber de los médicos y que somos pasibles de pena si no cumplimos con el mismo. No nos podemos negar a realizar un certificado médico. En realidad es nuestra obligación y deberíamos hacerlo después de cada acto médico. Esa es una pregunta que siempre hacían. ¿Cuándo hacer? Siempre que lo solicite el paciente. No es algo que nosotros elegimos, no es cuando termino de estudiarte, te pongo el diagnóstico o empezás el tratamiento, te doy el certificado, sino siempre que lo solicite el paciente y que haya habido un acto médico. En el mismo tienen que constar los datos del médico que certifica, tener un encabezado, ser manuscrito legible, figurar lugar y fecha de realización. Que pongan constancia es lo mismo que certificado, es
que también por ahí en esto figura como una fantasía, que si uno pone, en vez de certifico que fulanito de tal tiene tal cosa y pongo, dejo constancia que es exactamente lo mismo a los términos de la ley, sí debe constar qué es lo que tiene, no con el diagnóstico exacto, sino que lo pueden ubicar con síndrome para preservar también en este caso lo que es la intimidad del paciente, no tienen por qué dar cuenta del diagnóstico presuntivo o de certeza puntual que tenga, sino que lo pueden ubicar dentro de síndromes o de síntomas y que se encuentra en estudio, por ejemplo, pero sí tienen que estar fechados y con lugar y los datos, obviamente, del profesional actuante. Muy escuetamente de la Ley de Salud Mental, vamos a pensar cuáles son las internaciones, que esto puede ser que se presente, que se les pregunte. Esta ley, la 26.657, también dentro de las llamadas leyes del 2010, viene nuevamente a ubicar al sujeto como sujeto de derecho, sujeto que puede tomar definiciones sobre su cuerpo, que tiene voluntad, que tiene capacidad de discernimiento, y cuándo va a empezar a interpelar un poco cuando se crea que justamente no está en condiciones de tomar sus decisiones. Pero para esto va a pedir que actúe un equipo interdisciplinario, por un lado, y por otro lado, que esto sea continuamente evaluado por el órgano revisor, que es en paralelo y está constituido tanto por usuarios como por profesionales, y a su vez un juez que esté acompañando el proceso desde el pedido mismo de la internación. Las internaciones las vamos a pensar solo como el último recurso terapéutico posible. ¿Por qué? Porque esta ley viene a plantearse, más ahora que está toda la discusión de lo de Chano y otros, que para que la ley en realidad se pudiese llevar efectivamente a cabo, sería que realmente se instrumentar es eso, es cómo lo llevo a la práctica aquello que está en el discurso, debería tener toda una estructura, toda una organización con la que hoy no contamos, como son las casas a medio camino, como son las de autonomía progresiva, como son acompañantes terapéuticos y demás. Entonces, en el caso de que todo eso existiese, quedaría la internación como un último recurso terapéutico, que es restrictivo, que en el caso de una internación voluntaria el paciente no es despojado de sus derechos, sino que puede seguir ejerciendo tanto sus derechos civiles como sujeto que puede tener a lo mejor patrimonio, por ejemplo, que puede presentarse a votar en elecciones, como penales, digamos, en otros aspectos. Debe promoverse el mantenimiento de los vínculos. Por esto plantea, dice, bueno, si uno llega a la instancia de tener una internación es porque agotó todo lo otro, pero esta internación debe ser acompañada por esos vínculos y lo más próximo a la comunidad donde la persona se desarrolla. La internación debe ser lo más breve posible en función de los criterios terapéuticos, obviamente, y en este caso que hablamos de internaciones voluntarias, también acompañadas de las definiciones del paciente. Toda definición de internación tiene que sí o sí ser evaluada a las 48 horas. ¿Por qué? Justamente por esto que decimos que antes, cuando el paciente quedaba internado, por un lado se lo despojaba de todos sus derechos y quedaba de alguna manera en el lugar de objeto que va a llamar la ley. Debe firmar el consentimiento informado, en estas que eran voluntarias. En el artículo 20 vamos a hablar de lo que son las internaciones involuntarias de las personas, donde acá el paciente realmente es despojado de sus derechos, pierde la capacidad de autonomía, de tomar decisiones, de voluntad. Entonces, acá no voy a hacer firmar un consentimiento informado porque justamente el paciente no está en condiciones, hubo una evaluación que dice que no está en condiciones de tomar decisiones, y lo voy a hacer como el último recurso cuando existe un riesgo concreto o potencial de que cause daños para sí o para terceros. Un ejemplo, intento de suicidio, pero que persiste con ideas suicidas. Un intento de suicidio, se aborda en una guardia, transita la angustia y cesa el deseo, nada, no requiere una internación, no sería evaluación para eso.
Esto requiere, la gestión de una internación involuntaria requiere, por un lado, una evaluación de un equipo profesional interdisciplinario, que evalúe que no existe otra alternativa posible, que es sí o sí lo que se debe hacer para preservar a la persona de que no se cause daño a sí misma o a otros, pero además va a tener que elevar una nota solicitando la intervención en un juzgado. Este va a ser quien va a evaluar y en función de esto que se dé cauce o no a la internación involuntaria, y a partir de eso va a cursar todo un proceso de evaluaciones a lo largo del tiempo, está todo normatizado. Pero tengan en cuenta que existen esos dos: internación voluntaria, la persona no está enajenada, y la persona puede tomar sus decisiones, por ende ahí sí va el consentimiento informado, sigue preservando todos sus derechos, y es como uno de los últimos recursos que pienso, pero con la voluntad del paciente. El paciente que me pide estar internado. Internación involuntaria, el paciente pasa a estar en lugar de objeto, es despojado de sus derechos, y acá interviene directamente un juez, y lo que es el órgano regulador va a estar en las dos acompañando como vedor cuáles son las intervenciones que se realizan. Bueno. Esto, lo que decía una vez, que un equipo interdisciplinario de profesionales evaluó que una persona requiere de una internación involuntaria que puede causarse daño a sí o a terceros. En menos de 10 horas tiene que ser notificado el juez competente y el órgano de revisión. Dentro de las 48 horas debe haber una reevaluación, y el juez, en un plazo máximo de 3 días, debe notificar si autoriza, o sea, si evalúa que las causas están dadas en el marco de esta ley, si requiere informes ampliatorios, o denegarlo en el caso de que evalúen que existe algún supuesto, digamos, negligencia o alguna cuestión que sea contraria a la ley. Estos tiempos son importantes, por ejemplo, cuando vayan a pedir una internación involuntaria, sobre todo en pacientes ambulatorios, donde en el caso del medio público, pero también esto alcanza a lo que es el sistema de salud privado y el de las obras sociales, quien va a hacer una evaluación, una búsqueda de la persona, seguramente sea el CIES con el servicio de policía. Eso tiene caducidad, no es que a partir de una intervención que tiene un equipo interdisciplinario, que hace un pedido a un juez de una internación involuntaria, de ahí en adelante, cada vez que a la persona alguien se la cruce, le pide antecedentes, salga que tiene pendiente una internación involuntaria. Como mucho van a tener 48 horas para esta evaluación, que es la que va a pedir el juez y a partir de la cual va a tomar un dictamen si le da lugar, no le da lugar o si pide una ampliación. En cuanto al consumo problemático, está contemplado en la misma ley. Esta ley lo que va a tomar, digamos, como directriz, que el problema no es el de la sustancia en sí misma, sino que tiene que ver con el uso de las sustancias, sean del orden de lo legal o ilegal, y que la persona, por el solo hecho de consumirlas o de tener una relación problemática con el consumo de las mismas, esto es que impacta en la esfera laboral, en la esfera afectiva, social, no implica despojarlo de sus derechos, sigue teniendo todos sus derechos y obligaciones. La urgencia la van a definir los parámetros clínicos, van a ser el cuadro de consumo agudo de intoxicación o la abstinencia, y la atención integral, esto sería ya fuera, digamos, del momento del pico, va a ser la deshabituación o desintoxicación. Vamos a tener algunos dispositivos específicos, ahí yo le anoté lo que existe en Rosario, que es la estación. Ese es totalmente estatal. Después hay algunos que son subsidiados por el Estado, pero de regulación privada, como el programa Andrés, Lazo, bueno, hay varios. El abordaje siempre por ley debe ser a partir de profesionales y equipos interdisciplinarios, y quien va a estar regulando de alguna manera la intervención o cómo se lleva a la práctica estas leyes en estos casos específicos de consumo problemático va a ser Cedronar, a través no solo de las instituciones conveniadas, como les puse ahí, sino también auditando los procesos. La ley 27.130 del 2015 es la de prevención del suicidio.
Intento de suicidio lo va a tener como todas aquellas lesiones autoinfligidas, sería que la persona se realiza sobre sí misma con el objeto de generarse un daño potencialmente letal. No es el daño que puede, no sé, heridas cortantes en antebrazos, salvo que aparezca la idea suicida. ¿Sí? Y la posvención son todas las acciones o intervenciones que se van a realizar después de consumado el hecho y que tiene que ver con trabajar con las personas que eran allegadas a quien falleció y las instituciones que estaban vinculadas a las mismas. ¿Cuál es el objetivo que persigue esta ley? Es la disminución de la incidencia y la prevalencia del suicidio, el abordaje coordinado e interdisciplinario e interinstitucional, el desarrollo de acciones y estrategias en pos de la disminución de la incidencia y prevalencia, el desarrollo de servicios y capacitaciones de las instituciones que trabajan la temática, pero también va a trabajar con educación, con los equipos de salud, la promoción de creación de redes de apoyo a través sobre todo de lo comunitario. El Ministerio de Salud va a ser el encargado de instrumentarla, sería de llevarla adelante, capacitando al personal de manera supuestamente sistemática y permanente, elaborando protocolos de intervención, tanto ante el intento de suicidio, ante algunas alarmas que se prendan previamente a llegar al intento, como la consumación del mismo. Deberían llevar adelante el Ministerio el registro de todas las instituciones, sean del orden de lo público, lo gubernamental, no gubernamentales y los públicos con regulación privada, y los profesionales individualmente que también abordan la temática, celebrar convenios con organizaciones no gubernamentales, con instituciones privadas, generar estadísticas que permitan pensar el problema desde la perspectiva de las políticas públicas, y en función de las mismas qué estrategias implementar, y evaluación y monitoreo de todo lo que son las actividades en el marco de esta ley, en tanto la prevención, la promoción y el abordaje posterior. ¿Qué estrategias? En el campo de la prevención, fíjense que más o menos esto lo va a repetir todas las leyes, entonces después lo van desarmando en función de cuál es el eje, digamos, o la temática que toma cada una. Pero en general las estrategias que vendrían a ser las instrumentaciones van a ser similares. Y los grupos que van a priorizar también van a ser los mismos. Entonces las estrategias va a ser la prevención, ¿a partir de qué? De capacitaciones, campañas de concientización, recomendación a los medios de comunicación de cómo trabajar la temática. Fíjense que en los medios de comunicación no figuran, no salen directamente en la Argentina, ni publicados en los medios gráficos, ni en la televisión, los intentos de suicidio, ni los suicidios consumados, salvo alguna situación que sea por alguien famoso, digamos, pero si no, no, porque justamente la ley ahí prohíbe el manejo de esta información. La provisión de una línea gratuita para el acompañamiento y asistencia. En tanto la prevención fracase, la asistencia va a priorizar a niños, niñas y adolescentes, va a plantear que la tiene que brindar un equipo interdisciplinario que acompañe todas las etapas de intervención, va a haber un protocolo de atención ante el riesgo o el intento, va a haber vigilancia epidemiológica, que como decíamos, esto nos va a permitir identificar qué sector de la población es el más afectado, qué métodos utiliza y demás para poder pensar desde las campañas de prevención, las capacitaciones y las recomendaciones. En el caso de niños, niñas y adolescentes, cuando sea alguno de estos los que sufre un intento de suicidio o la consumación del mismo, se debe informar a la Dirección Provincial de las Niñas, Niños y Adolescentes para que tomen las medidas de protección integrales si no lo consumó. ¿Qué es esto? No es una denuncia, no se habla de que alguien ejerza violencia sobre el menor, pero sí de que hay que desplegar todas las medidas de protección integrales que, como habíamos visto en la correspondiente ley, habla de poder fortalecer el núcleo familiar, los afectos, el acompañamiento y todas las intervenciones previas para que justamente los derechos del mismo no sean vulnerados y potenciar el desarrollo del menor. Es obligación la confidencialidad con respecto a todos aquellos que tomasen noticias del hecho,
sea consumado o no, sean los vecinos o quien fuere, se supone que nadie debería poder difundir qué fue lo que pasó, qué es lo que pasa en el ámbito escolar, por ejemplo. Las capacitaciones tienen que ser acordes al contexto. Para esto nos va a servir lo que es la vigilancia epidemiológica y poder pensarla en concreto en cada territorio. Por eso en esta ley también hablamos de direcciones descentralizadas, no instrumentadas centralmente por el Ministerio de Salud, que va a dar las normativas nacionales, pero no el cómo llevarlas adelante. Deben ser permanentes y sistemáticas, y tiene que haber un programa de educación para trabajadores de la salud, educación, seguridad y justicia, que somos quienes intervenimos en esta situación. La cobertura por obras sociales, prepagas y servicios públicos deben brindar desde la etapa previa, digamos, de prevención hasta lo que es asistencia, y se supone que también la capacitación de las personas. Deben celebrarse a su vez convenios en instituciones, tanto para lo que es esto que hablamos de gestiones privadas, pero con subsidios estatales, hasta para lo que tenga que ver con investigación, con ONGs que trabajen de manera preventiva, capacitaciones, o en territorios particulares y demás. La ley 27.447 es del año 2018, su última modificación, habla del trasplante de órganos, tejidos y células. El objetivo es regular todas las actividades que tengan que ver justamente con la utilización y la obtención de los órganos, tejidos y células de origen humano. Van a quedar excluidas todo lo que son las células germinales. ¿Cuándo se va a aplicar? Cuando todos los otros medios y recursos disponibles se hayan agotado. El trasplante de órganos, tejidos y células va a ser, como veíamos, las internaciones involuntarias, van a ser el último eslabón posible, por eso tiene que haber una ley que regule dicha práctica. Van a quedar excluidos todo lo que es sangre y hemocomponentes, que tienen su propia legislación, células y tejido germinativo y células para investigación. Cada uno de estos tiene su propia legislación. Se va a basar en los principios de la dignidad humana, como todas las leyes que vinimos viendo hasta ahora, de autonomía de la voluntad y revocabilidad de la misma. Va a hablar de solidaridad y justicia distributiva, en función de que solidario sería aquel que es donante, y justicia distributiva en que fuese otorgado el órgano a quien más lo requiere, pero que además cumple con las condiciones biológicas necesarias. Equidad en el acceso, extrapatrimonialidad del cuerpo humano, sus órganos, tejidos y células. ¿Qué significa esto? No es patrimonio, no es del orden de lo económico, no es un bien. Por ende no debería usufructuarse, no debería generar ganancia. Es en el marco de la atención integral, de los principios éticos de la investigación, la autosuficiencia y la voluntariedad, altruismo y gratuidad en la donación. Los derechos de los pacientes van a ser, como en todo lo que venimos viendo hasta ahora en el marco de las prácticas y del acto médico, a la privacidad, a la intimidad y la confidencialidad, a la integralidad, a la información. La información vendría a ser el consentimiento informado, justamente, al tratamiento equitativo e igualitario, a la cobertura integral del tratamiento y el seguimiento, a la prioridad en el traslado terrestre o aéreo a la persona y un acompañante o a los órganos, pero en general para los órganos hay estructura propia del INCUCAI. Los profesionales que realicen alguna de las tareas que están incluidas en todo lo que es el trasplante de órganos, tejidos y células deben estar registrados y habilitados para tal fin específicamente. Esta ley, a diferencia de las otras, no solo va de alguna manera a descentralizarse, sino que además va a cargar de responsabilidad a cada una de las autoridades locales. Cada cosa que pase, por ejemplo, con la lista de donantes o de receptores, los va a hacer responsable directamente la autoridad local, de aquellas personas que habilita para el tratamiento, para ser parte de los equipos que van a trabajar, también va a ser responsable la autoridad local. Esto es algo específico en esta ley que en las otras no se traduce así. Hay descentralización en cómo llevar adelante, en cómo instrumentar las leyes, pero
hay una legislación central. En este caso, vuelca todas las responsabilidades a las unidades locales. El jefe del equipo siempre debe ser un médico, porque vamos a ver que intervienen técnicos, bioquímicos, hay distintos según qué tipo de trasplante o que vaya a ejecutar. Los médicos que realicen diálisis o aquellos que vean que un paciente es un potencial receptor de órganos deben denunciar esto, no en el sentido legal, sino de registrar que es una persona potencialmente receptora de un órgano. Los servicios y establecimientos tienen que ser autorizados por el Ministerio de Salud, pero también por la unidad local, y la unidad local va a ser la responsable de haberlo habilitado. Comprende no solamente el espacio físico, sino también laboratorios, bancos de células y tejidos, y piensen que lo que son los equipos de trasplante en general, si bien pueden tener una dependencia física, trabajan donde ocurre el fallecimiento y donde está el receptor del órgano, entonces no tiene un lugar específico en sí de desarrollo de la tarea. Deben implementar un régimen de capacitaciones permanentes y entrenamiento específico. La inscripción de cada una de estas instituciones tiene 2 años de vigencia, luego de lo cual debe ser nuevamente evaluada para volver a ser habilitada. La responsabilidad siempre va a ser del equipo médico, no de los técnicos, y debe estar registrado de acuerdo con la normativa vigente. Si hubiese algún incumplimiento de alguna de las normativas, se puede pensar en la clausura preventiva, en la clausura definitiva, o momentánea en tanto se regularice la situación. Los servicios de procuración de órganos deben garantizar la correcta detección y evaluación del tratamiento del donante. ¿Por qué es esto? Vamos a ver que va a hacer esta ley mucho hincapié en aquel que va a certificar la muerte. El que certifica la muerte no debería ser parte del equipo que realiza la procuración del órgano, como tampoco debería ser parte del asistente, para que justamente no mediasen en el medio algunas situaciones de honorarios y demás. El servicio debe recibir capacitación permanente, deben ser profesionales especializados que detecten, que hagan una evaluación y tratamiento potencial del potencial donante, proveer información a los familiares del donante. La mayoría cuando hablamos del donante es el donante muerto. Hay casos muy puntuales para el donante vivo. Por eso trabajan mucho con la familia, cómo brindar la información. Generar acciones de promoción, difusión y capacitación. No sé si hay residentes, por ejemplo, que quieran hacer terapia intensiva. Ante la posibilidad del fallecimiento inminente de un paciente, deberían notificar de la posibilidad de este fallecimiento al servicio de procuración de órganos y trabajar junto con ellos cómo se va a hablar con los familiares para que si no hay una disposición negativa de quien está por fallecer, poder avanzar sobre la procuración de los mismos con el aval de sus familiares. Si el donante es vivo, se va a dar entre personas que estén relacionadas. ¿Qué relación son las que tienen que establecer? Que sea un pariente consanguíneo, por adopción hasta el 4º grado, unión convivencial o cónyuge. Sería el dador y el receptor tienen que tener algún tipo de vínculo de relación consanguíneo o afectivo. La donación cruzada se va a dar entre sería entre 2 parejas, donante-receptor, pero que por incompatibilidad a lo mejor no pueden entre sí, entonces cruzan los donantes y los receptores. Todo lo que es donantes de células progenitoras hematopoyéticas, no hay ahí ninguna veda, pueden donar, inclusive se hace en un modo ciego, digamos, a bancos directamente de células. Todo potencial donante, hasta el momento en que se está haciendo la ablación del órgano, puede revocar el consentimiento. Los gastos siempre van a ser a cargo del receptor o la cobertura que el mismo tenga, y en el caso del público, correrán al cargo del sistema de salud pública. La voluntad y la revocabilidad se deben siempre expresar por escrito. Puede restringirse la voluntad a ciertos órganos o fines. Por ejemplo, yo
estoy de acuerdo, doy mi voluntad para que una vez fallecida se donen mis riñones, pero no el blog corazón-pulmón, por ejemplo. O que sean para fines académicos, pero no para fines asistenciales. Para poder generar la sensibilización en la población, para poder de alguna manera captar los potenciales donantes, para poder trabajarlos, lo va a hacer los canales habilitados, el INCUCAI, el RENAPER, el Registro Civil y la Autoridad Sanitaria, quienes a su vez son los únicos que están habilitados para recabar la voluntad de la persona de ser donante. En el caso de que el donante sea un muerto, que es la mayoría de las situaciones, va a ser todo mayor de edad que no haya explicitado su negativa a donar. Sería, si nosotros nunca dijimos nada y abrimos hoy la aplicación Mi Argentina, va a figurar que somos donantes. Entonces se debe explicitar que uno no quiere donar si no lo quiere hacer. Si no dice nada, en ese caso va a ser donante. Cuando fallezca, igual sus familiares pueden ser quienes se opongan. Si es un menor de edad, depende de lo que defina el representante legal. En el caso de una muerte violenta, recuerden que todas las muertes violentas son aquellas que no son naturales ni de causas patológicas, que estuvo cursando una agonía, un accidente de tránsito, herida de arma de fuego, etc. Puede ser, se va a poder realizar solo si hay una previa evaluación de un médico forense con una autorización judicial, pero que además planteen que la extracción de los órganos en el tiempo en el que se tienen que hacer no va a alterar de tal manera el cuerpo que no permita el diagnóstico final de la causa de muerte. Generalmente en las causas violentas no hay extracción de órganos, no se produce ablación de órganos, pero por los tiempos que lleva. Esto de activar el médico forense y la autorización judicial. Los criterios diagnósticos clínicos de muerte van a ser acordes a la normativa y establecidos por el profesional que no pertenezca al equipo de trasplante. Esto es lo que le decía, en tanto si son parámetros clínicos, si son parámetros electrocardiográficos o de qué tipo van a utilizar, va a depender de la institución en la que se produzca el fallecimiento y de la normativa legal. Justamente porque lo que hace esta ley es delegar la responsabilidad en cada uno de los que la lleva adelante localmente. Todo lo que sea la reparación estética va a ser del cadáver, va a ir a cargo de la institución en la que se realiza dicho procedimiento. Supongamos, hay un paciente que fallece en el ECA, se va a hacer la extracción de órganos, los familiares acceden, o el paciente había dado la positividad, fallece, se logran los tiempos óptimos, se extraen los órganos para poder hacer lo que es la velación y demás, va a hacer todas las reparaciones hechas en el ECA, en ese caso. ¿Cuándo está prohibida la procuración de órganos? Cuando no se cumple con la normativa, cuando la fallecida es una mujer fértil y no se constató si estaba engendrando o no un embarazo, cuando el profesional que interviene es el que asistió o diagnosticó la muerte, esto se supone que evita el tráfico de órganos, por eso todo es sumamente parcelado, está cada uno de los profesionales, tiene un rol particular en un momento dado, desde el fallecimiento, sería desde el periodo agónico hasta la ablación de los órganos, van a intervenir todos profesionales distintos. Cuando no se respete la voluntariedad, altruismo o gratuidad, ¿qué es esto? Si la persona dio la negativa, eso es la voluntariedad. Altruismo, gratuidad es que lo hace en un sentido solidario y sin percibir ningún beneficio, ni el equipo de salud que interviene, ni los familiares, cónyuge o quien fuese. Cuando se perciba algún tipo de beneficio, tanto por a quien que hace la ablación del órgano, por aquel que certifica la muerte o por alguien del medio del fallecido. Las penas. Si bien acá se las anoté, no creo que a nadie le pregunten nunca cuáles son las penas en sí mismas, pero piensen que en general a nosotros, a los profesionales de la salud, las penas que nos caben son la prisión, la inhabilitación, que sería la restricción de la matrícula, que puede ser permanente o transitoria, y después son todo lo que tiene que ver con lo monetario. En algunos casos se dan las tres en simultáneo, en algunos puede darse uno solo de estos aspectos.
Van a recibir prisión o inhabilitación quienes se vean beneficiados en la procuración de órganos o quien lo realice con fines de lucro. La misma suerte van a correr los que extraen incorrectamente los órganos, porque eso implica que el órgano sea inutilizado, si no se realiza con el paquete vascular como corresponde, por ejemplo, un órgano que se perdió. Va a recibir prisión quien extrajera órganos o tejidos vivos fuera de la ley. Va a recibir multa o inhabilitación quien realice diálisis, sería como profesional, o indique un trasplante y la necesidad de un trasplante y no lo notifique, porque esto implica que la persona nunca vaya a acceder al tratamiento que quizás le queda como última alternativa. Multa e inhabilitación a quienes no sigan los protocolos de certificado de muerte, y si reincide van a ir creciendo las multas y las inhabilitaciones al punto de que puede ser permanente. Quienes reciban dinero deberán devolver además el doble de lo percibido, además de haber tenido la inhabilitación, la multa estándar y demás. Y si es un funcionario público, se incrementa la multa, la pena en 1/3 más o menos de lo que es prisión. Los establecimientos en los cuales se realice una ablación, donación de órganos, fuera de la normativa vigente, con recibir apercibimientos, que serían llamados de atención, pueden ser multados, pueden recibir una suspensión de la habilitación, la clausura temporaria o permanente, la suspensión e inhabilitación de alguno de sus profesionales o del equipo completo, y la sanción va a prescribir a los 2 años, pero acuérdense que también las instituciones cada 2 años deben ser reevaluadas. Entonces, si frente a los 2 años que cursó cumple nuevamente con las condiciones, puede ser nuevamente habilitado. Y ante la reiteración del hecho, que no les puse ahí, por parte de los profesionales, se puede llegar a la inhabilitación permanente, a la baja de matrícula. El Código Civil y Comercial, en su resolución 65 del año 2015, centralmente lo que va a plantear es que para poder de alguna manera ser coherente con el programa de salud sexual y reproducción y procreación responsable, y por otro lado con lo que es la ley de protección de niñas, niños y adolescentes, hay que hacer una modificatoria en cuanto a cuáles son las edades que habilitan a que las personas empiecen a tomar sus decisiones sobre qué actuaciones en su cuerpo, ¿sí? Entonces va a decir que entre los 13 y los 16 años puede decidir sobre sí mismo, sobre cualquier tratamiento que no sea invasivo, que no ponga en riesgo su vida ni su integridad física, y si no, debe intervenir alguno de sus progenitores, si los mismos no se encuentran, sus tutores legales, o si se encuentra en contradicción con alguno de estos, con su apoyo. Acuérdense que en menores siempre vamos en ese orden, los progenitores, si no están los progenitores, están los tutores, y si no están los tutores, pues están en contradicción. En base al interés superior del niño, vamos a ir a los apoyos, que son estos referentes afectivos, de alguna manera, que van a acompañar la decisión del menor. Si no hubiese tampoco en esto apoyos, el juez va a ser quien va a definir quién va a acompañar a la toma de decisión del menor. Y si es mayor de 16 años, se lo considera como adulto pleno en todas las decisiones que se refieren al cuidado de su cuerpo. En el caso de que el menor, a partir de los 13 años, sea madre o padre, puede empezar a decidir por sí mismo sobre las crianzas de sus hijos, siempre acompañado por el equipo interdisciplinario y en lo posible por lo que es el núcleo familiar. Pero establece estos cambios de edad. Acuérdense de lo que es autonomía progresiva, que no es para todos igual y que se basa justamente en cómo uno hace una evaluación del menor que tiene enfrente. Bueno, ya estamos con lo último, creo que en velocidad récord. Guía para el certificado de causa de muerte de COVID-19. El certificado de muerte es el que conocen ustedes, pero en esto lo que viene de alguna manera simplemente a plantear esta guía es que cuando pongan una certificación de muerte por COVID, expliciten como COVID-19 y no utilicen otras terminologías, justamente para que cuando se hagan las estadísticas, que es el fin último del certificado de defunción,
se puedan agrupar en un mismo cuadro. Si no, muchas veces uno puede poner SARS-CoV-2, no sé, de distintas terminologías, y eso lo que hace en realidad es diversificar cuando la causa es la misma. En el caso de que la muerte, la causa de muerte, sea la enfermedad por COVID, es toda aquella que es compatible clínicamente. Después puede estar o no la confirmación de laboratorio, en cuyo caso es bueno aclararlo, pero si no, basta con que el cuadro clínico sea el compatible con el mismo. Ahí en la guía tienen varios ejemplos, yo no se los puse para no repetirlo. Recuerden siempre que si es causa de muerte, va en el primer escalón, ¿sí? Y después, aparte, si tenía alguna comorbilidad, si tenía algunas otras cuestiones, va a ir en el ítem separado. En esto del certificado, si tienen alguna duda, bueno, también vemos ahí los ejemplos un poco, pero me pareció como que lo central es esto de poder unificar criterios, de cómo nomenclar, y después tener en cuenta que una cosa es que la causa de muerte sea el COVID, y otra cosa es que la causa de muerte sea otra patología, un infarto agudo de miocardio, en una persona enferma por COVID, donde se va a usar como una coasociación, no como causa de muerte en sí misma el COVID, aunque está en discusión si aumenta o no la mortalidad por culopatía. Bueno, los ejemplos ahí se lo puse un poco más grande de cerca, pero esto que les decía, en el escalón C del ítem, uno sería del punto, no sé si se ve bien desde allá, en las causas de defunción. En el ítem C iría COVID si es la causa de muerte, de vuelta sospechada o confirmada por laboratorio. Insuficiencia respiratoria, supongamos la B, distrés respiratorio. Y en el ítem de más abajo, en el punto 2, dentro de lo que es causa de defunción, por ejemplo, el paciente era diabético, hipertenso, demás. Sí, abajo tienen la constancia si se trata de una mujer en edad fértil, si estaba o no embarazada y demás, y otras causas de muerte. Eso es importante también nomenclar si es COVID, si es un embarazo asociado a COVID, la causa de muerte. Bien, esto se los agregué. En realidad no está dentro del temario, no como me lo pasaron, pero es, nada, van a ver que es en coherencia el Código Penal con lo que es la Constitución Nacional, los tratados internacionales y lo que fuimos desarrollando en las distintas leyes. Centralmente, impericia, falta de conocimiento, imprudencia, hacer más de lo que corresponde, y negligencia es la falta de diligencia, hacer menos de lo que corresponde. Todo esto está penado en los artículos 84 y 94 dentro de lo que es la responsabilidad médica, y como les decía en uno de los capítulos anteriores, esto puede ser tanto sancionado por la vía penal, por la vía civil, si causase un daño y lo que se pide es una remuneración, una reparación económica, como también va a ir por lo que es la ley de responsabilidad. Abandono de paciente. Siempre tengan en cuenta que abandono es cuando hay una persona, ¿sí?, que está en riesgo, y esto se va a su vez a potenciar si la persona era un menor de edad. El abandono de persona además tiene que suceder cuando no hay otro profesional que se pueda hacer cargo de la situación. En cuanto al ejercicio ilegal de la medicina, es el artículo 208. Esto por sí mismo va a causar, digamos, su penalización, su pena en el ámbito de justamente el Código Penal, pero por otro lado, que es reclusión, por otro lado, si se incurriese en daños, va a su vez a seguir su vía civil, y lo que va a haber es un reclamo del orden de lo económico, de la reparación. El curanderismo, recuerden que es aquel que no tiene título. El charlatanerismo es aquel que promete a términos fijos, o que promete alguna curación con medios infalibles y demás. Y la cesión de título es lo que seguramente han ejercido, ejercerán o ejercieron, que es cuando le prestan su sello a otra persona para que realice un acto médico. Entonces, en ese caso, supongamos cuando uno es medicato o práctica final,
El medicato, práctica final, si el medicato no tiene todavía la matrícula, ejerce el curanderismo y aquel que le dio el sello para que certifique, pida laboratorio, lo que fuere, la pena que le cabe es por la cesión de título. Listo. Bueno. Bueno, lo de Mariana fue maratón, una maratón. Bueno, le agradecemos un montón, ya se hizo re tarde, ahí te están diciendo en el chat que no hay ninguna pregunta, pero sí felicitan y dicen que muy buena la clase, muy clara. Y bueno, nada, te la rebancaste, como ves, en tiempo récord, pero realmente abordar todos los temas que abordaste, la verdad que me quedé sorprendido. Si bien se hace pesada y larga, siempre legal, para la mayoría, no sé para vos, eh, nada, fue inclusive así bastante digerible ese día. Así que bueno, te agradecemos un montón. Bueno, no, muchísimas gracias por la invitación. Yo ahí les dejo el mail y si no, bueno, vía ustedes, que me lleguen a ver si hay alguna cuestión así que se quiera consultar en particular sobre algún punto. Es medio difícil tomar todos los términos, todo lo que había que desarrollar, pero bueno, intenté hacerlo medio rápido, por ahí es más fácil cuando uno lo puede hacer más de una manera participativa. Me parece que lo que los puede ayudar es esto, pensar el espíritu de cada ley, un poco ordenarla, no les van a preguntar artículo por artículo, artículo 5 que dice, pero sí sepan cuáles son más o menos los ejes de todo y que tiene que ver entender al otro como un sujeto de derechos y a partir de eso qué es lo que se despliega, por un lado, y pensarlo en ejemplos concretos me parece que es lo que más los va a ayudar para ordenar esto que muchas veces es denso. Bueno, si no hay ninguna otra preguntita, nada, gracias también por conectarse y por esperar hasta el final, a los que llegaron hasta acá. Y bueno, nos vemos el martes que viene en la Facu.